Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Estoy muy contento nuevamente de estar en este día compartiendo con ustedes de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ir al libro de Josué. El Señor me ha guiado en el Espíritu a poder concluir con un estudio que comenzamos hace varios meses atrás y que suspendimos cuando comenzó esta pandemia. Sin embargo, el Señor me guió para poder concluir el estudio y así poder comenzar otro estudio que estoy preparando para compartir con la congregación, con los hermanos y con todos los que nos están escuchando a través de este medio. En lo personal, estoy muy contento que el Señor me esté guiando en este sentido, pues a mí me gusta terminar siempre lo que comienzo, antes de comenzar con otro proceso. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Josué. Ahí quedamos en el libro de Josué hace varios meses atrás, pendientes, y ahora vamos a retomar algunos aspectos del estudio de este hermoso y desafiante libro del Antiguo Testamento. Josué, particularmente el capítulo 20. Josué, capítulo 20. Vamos a esperar que todos lleguen ahí, a Josué capítulo 20, para dar lectura a los 9 versículos de los que se compone este capítulo. Dice así: Habló Jehová a Josué, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés. Esto está en Números 35, del 6 al 32. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Tal vez nos parezca extraño este concepto de ciudades de refugio. Eran lugares, en realidad eran ciudades que habían sido dadas a los levitas. A los levitas se les dieron 48 ciudades. Ellos no tenían heredad, pues el Señor había dicho que la heredad de los levitas iba a ser el Señor, el servicio a Dios. De ahí de los levitas vienen, ¿verdad?, las familias sacerdotales de la familia de Aarón y a ellos se les dio, ¿verdad?, no herencia de territorio, sino más bien 48 ciudades repartidas equitativamente a lo largo de toda la tierra que estaba poseyendo en este tiempo Israel. Ahora, dentro de estas 48 ciudades, 6 de estas ciudades eran ciudades de refugio, donde homicidas por accidente, diciéndolo de alguna manera, podían huir para encontrar refugio hasta que se hiciera un juicio y en este juicio, ¿verdad?, se estimara su culpabilidad o su inocencia, dependiendo de la intención, ¿verdad?, que generó esta muerte de alguno de los habitantes de aquel territorio.
Vamos a hablar un poquito de esto a continuación. Lo que vamos a hacer hoy día, para retomar un poco del estudio que hemos estado haciendo de Josué, vamos a partir haciendo una introducción, un repaso y un panorama general del libro de Josué. Después de eso, vamos a establecer un tanto el contexto y una explicación de Josué 20, del 1 al 9, en relación a las ciudades de refugio, de qué se trataban, en qué consistían y a qué se refiere, ¿verdad?, estas ciudades. Y en tercer lugar, vamos a concluir el estudio de hoy con una aplicación y obviamente un mensaje práctico aplicado a la realidad en nuestros días. Ahora, yo recuerdo cuando más pequeño que de niños jugábamos con mis compañeros, con mis amigos, a la pinta. Ya esto de andar corriendo y tocarse, ¿verdad? Y tú decías pinta y la otra persona tenía que andar persiguiendo al resto. Pero también recuerdo que había algunos lugares que preestablecíamos antes del juego como capillas, así le llamamos, capillas. Ya aquí hay una capilla. Entonces, en la medida que tú llegaras a ese lugar, nadie te podía pintar, nadie te podía, ¿verdad?, pegar, ¿verdad?, esta pinta. Pero si tú salías de ese refugio, si tú salías de esa capilla, obviamente la persona que estaba pintando te podía, ¿no es cierto?, pintar. ¿Ya? Incluso, muchas veces al que tú pintabas era el que continuaba con el juego, pero en otras ocasiones al que tú pintabas se añadía a aquellos que estaban pintando. Y el último que quedaba, ¿verdad?, obviamente era el que ganaba. No podías estar todo el tiempo en una capilla, tenías que cada cierto tiempo ir cambiándote de un lugar a otro. Ese es un juego que muy antiguo y hasta el día de hoy con distintas variaciones, seguramente muchos niños todavía juegan. Pero esto no era un juego, el de la ciudad de refugio no era un juego, era algo muy serio y tenía que ver con la estructura legal que Israel estaba estableciendo al momento de entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido que les iba a dar. Ahora, como panorama general del libro de Josué, podríamos en términos muy generales dividir el libro en tres partes. Ya, el capítulo 1 al 5 podríamos decir que se refiere a la entrada de Israel al territorio de Canaán. De los capítulos 5 al 12 podemos ver la conquista de la tierra de Canaán. Y de los capítulos 3 al 24, la división y repartición de Canaán a las tribus de Israel. Ahora, si hacemos una división por capítulos, ya tenemos que partir sí o sí del libro anterior a Josué, que es Deuteronomio. Ya en el orden del canon que nosotros tenemos en la Escritura, nuestra Biblia comienza en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ya los 5 primeros libros los escribió Moisés. Y al final de estos 5 libros encontramos a Deuteronomio. Y el último capítulo de Deuteronomio nos señala la muerte de Moisés. ¿Ya? Así es que esta historia, por decirlo así, comienza en el capítulo 34 de Deuteronomio, cuando muere Moisés. En el capítulo 1, el libro siguiente, ya en el canon que tenemos actualmente, en el libro siguiente, Josué, en el capítulo 1, vemos que a la muerte de Moisés, Dios establece a Josué como líder de Israel. Josué era el servidor, era el discípulo que tenía Moisés. Por lo tanto, Dios mismo estableció a este discípulo de Moisés, a Josué, como el nuevo líder para llevar a cabo la conquista de la tierra de Palestina. En el capítulo 2, vemos que Josué, ya asumiendo, ¿verdad?, su responsabilidad, envía espías a Jericó. Y vemos ahí, ¿verdad?, la conversión de Rahab, la ramera que había en aquel lugar y que se convierte al Dios vivo y verdadero, protegiendo a estos espías y comprometiéndose, ¿verdad?, con ellos. Luego en el capítulo 3 vemos cómo Israel cruza el Jordán, un evento tremendo, un milagro importante que marcó un antes y un después para la conquista del territorio. Ya desde este punto los israelitas habían cruzado el Jordán y por lo tanto habían cruzado el punto de no retorno. Una vez que ellos cruzaran, ya no tenían vuelta atrás. En el capítulo 4, de hecho, se establece un memorial muy lindo para conmemorar este evento. En el capítulo 5 vemos que se produce una nueva circuncisión, una nueva generación que es circuncidada para cumplir así con el pacto hecho con Dios de que Israel iba a ser una nación santa para él. En este contexto, en el capítulo 5, vemos que cesa el maná
porque ya los israelitas se iban a alimentar del fruto de la tierra que estaban conquistando. Y vemos cómo Josué se encuentra con Jesús. Sí, se encuentra con Jesús, que en este caso es llamado el ángel de Jehová, que no es otra cosa sino una cristofanía, es decir, una aparición del Señor Jesucristo antes de su encarnación en Belén de Judea. El ángel de Jehová, es Jesús mismo. Luego en el capítulo 6 vemos la conquista de Jericó. Esto de cómo Dios derribó los muros de Jericó y los israelitas conquistaron esta primera ciudad importante, amurallada y bien defendida de la tierra de Canaán. En el capítulo 7 vemos el anatema de Acán, un hombre que en desobediencia a Dios tomó parte de la riqueza de Jericó y esto atrajo el pecado a la nación de Israel. Entonces vemos también la derrota de los israelitas con otro reino llamado Ai. Y luego finalmente de este capítulo vemos el juicio al responsable, es decir, a Acán, quien por su pecado murió, él junto con toda su familia. En el capítulo 8 vemos la conquista de Ai, finalmente después que el pueblo se santificó, y la edificación de un altar por medio del cual adoraron al Dios de los cielos. En el capítulo 9 vemos la astucia de los asustados gabaonitas, que eran moradores de aquel lugar, y la necedad de Israel de no buscar consejo, ¿no es cierto?, y dirección en el Señor. Y cómo fueron engañados y finalmente tuvieron que aceptar a los gabaonitas dentro de su pueblo. En el capítulo 10 vemos la derrota de una gran alianza de reyes importantes de la zona central de Canaán, al proteger a los israelitas, protegiendo a los gabaonitas, a sus nuevos aliados. Y un grupo importante, una alianza importante de reyes, entre los que estaban comandados por el rey que dominaba la zona central de Judá, es decir, específicamente Jerusalén, el rey de Jebús, y este rey, ¿no es cierto?, convocó a otros reyes para atacar a estos invasores israelitas. Y vemos cómo los israelitas con la mano de Dios los destruyeron. En el capítulo 11 vemos la derrota de otra numerosa alianza de reyes, pero esta vez reyes del norte, del sur, del este y del oeste de Canaán. Y cómo la mano de Dios, nuevamente a favor de Israel, los derrota. En el capítulo 12, de hecho, vemos el listado de todos los reyes derrotados en la tierra de Canaán por parte de los israelitas. Y luego, en los capítulos 13 al 19, vemos las reparticiones de la tierra, ¿no es cierto?, entre las tribus de Israel. Cómo Dios guió a Josué, al sacerdote Eleazar y a los líderes de aquel momento a repartir, a dividir, ¿no es cierto?, la tierra para darla a las tribus de Israel. Esto lo vemos en los capítulos 13 al 19. Y después de esto llegamos al capítulo 20 que vamos a estudiar hoy día, en donde Dios provee ciudades de refugio. Ya vamos a explicar un poquito más de esto más adelante. Pero sigamos. En el capítulo 21 vemos cómo Dios provee ciudades para los levitas, estas 48 ciudades repartidas a lo largo de todo Canaán, 6 de las cuales iban a ser ciudades de refugio. En el capítulo 22 vemos la despedida de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés. Recuerda que ellos habían poseído tierras, se les había entregado tierras al otro lado del Jordán. Y con el compromiso que entraran a la tierra de Canaán para ayudar a sus hermanos a vencer a los reyes que había en la tierra de Canaán. Una vez que se logró este objetivo, ellos, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, se regresaron, ¿verdad?, al otro lado del Jordán a poseer sus territorios. Otra parte de la tribu de Manasés, por eso se dice la media tribu de Manasés, se quedó en Canaán. Y al final de este capítulo vemos un evento muy interesante, ¿no es cierto?, lo que llamamos el Memorial de la Discordia. Después más adelante probablemente lo voy a explicar un poco más. En el capítulo 23 vemos que Josué desafía al pueblo a un pacto de fidelidad y advierte al pueblo contra la desobediencia. Un Josué ya anciano, sabiendo que le queda poco tiempo por partir a la presencia de Dios. Y en el capítulo 24 vemos a Josué desafiando al pueblo nuevamente, y especialmente a los ancianos del pueblo, a un pacto de lealtad. Y les advierte seriamente contra la traición a Jehová.
Pasamos así al libro de Jueces. En el capítulo 1 del libro de Jueces vemos cómo los israelitas, después de la muerte de Josué, retomaron la conquista, pero no fueron diligentes ni obedientes a destruir a todas las naciones y a apartarlas completamente de su comunión. En el capítulo 2 de Jueces vemos que nuevamente Jesús, el ángel de Jehová, los reprende y una nueva generación que va naciendo en la tierra de Israel se corrompe. En el capítulo 3 de Jueces vemos que Jehová les deja finalmente los pueblos enemigos para probarlos. Dios dice, ya no voy a destruir más a estas naciones enemigas de Israel, las voy a dejar deliberadamente aquí en la tierra de Canaán para probar a los israelitas, para enseñarles lo que iba a ser la guerra y la dependencia en el Señor y para castigarlos por su negligencia y desobediencia. Ya Dios les había dicho que tenían que destruir a todas las naciones y que tenían que aislarlas y no juntarse, tenían que apartarse de estas naciones paganas, y los israelitas en su desobediencia no lo hicieron. Bueno, el resto del libro de Jueces es una teleserie dramática de logros temporales a través de líderes llamados jueces y derrotas, ¿no es cierto? Israel era una nación sin rey, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y despreció la autoridad y el gobierno de Dios sobre sus vidas. Muy similar a la condición actual del mundo y la sociedad en la que nos encontramos hoy en día. Ahora bien, en cuanto al contexto y la explicación de Josué 20 en relación a las ciudades de refugio, vamos a ir nuevamente a Josué, el capítulo 20, ¿ya? Y el versículo 1, que dice, habló Jehová a Josué. Dios está ahora dirigiéndose nuevamente a Josué, después que Josué ya había repartido, había dividido el territorio para darlo en suertes, ¿no es cierto?, a las tribus de Israel. Entonces Dios vuelve a hablar con Josué y le dice, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo hablé por medio de Moisés. Ya Dios había dado antes, mucho antes, mandamiento a Moisés en Éxodo y también allá en Deuteronomio, como también en Números 35, había ordenado, ¿verdad?, que ellos tenían que establecer, una vez que entraran a la tierra de Canaán, 6 ciudades de refugio, 6 ciudades donde los homicidas involuntarios, por un accidente, por ejemplo, podían huir ya del vengador de la sangre, que era algún familiar designado para hacer venganza de la muerte, tal vez de un ser querido. Vamos a hablar un poco esta mañana acerca de esto, de las ciudades de refugio. Dice en Josué 1, ya como ya leímos versículos 1 y 2, que fueron establecidas un lugar de refugio, específicamente de un personaje que vamos a conocer ahora, que fue llamado el vengador de la sangre. ¿Ya? Dice el versículo 3 ahora, para que se acoja allí el homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Dice, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Así es que, como dice acá, señalaos ciudades de refugio. Eso le dijo Dios a Josué. Dios mismo entonces está proveyendo para que se cumpla lo que el Señor le había dicho a Moisés allá en Números 35. No lo vamos a buscar ahora. Voy a mencionar varios pasajes. Tú puedes poner pausa y buscarlos, o los puedes anotar y después escudriñar, o simplemente poner mucha atención para así seguir el hilo de este estudio. Dios había dicho esto ya en Números 35, como también en Deuteronomio, e incluso en Éxodo encontramos, ¿verdad?, referencias a estas ciudades de refugio. Se señalaron 6 ciudades de refugio repartidas equitativamente en todo el territorio de Canaán. El propósito de estas ciudades, como dije, de refugio, era proteger al homicida, como dice acá, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, es decir, involuntariamente. Ellos debían proteger a alguien en caso de homicidio involuntario. En algún lugar, ¿no es cierto?, designado una ciudad de refugio, ahí ellos debían proveer para que este homicidio involuntario se pudiera refugiar, ¿ya?
Algo diferente hay que entender de que cuando el homicidio no era involuntario, no era un accidente, sino que era premeditado, era un asesinato con premeditación y alevosía, esa persona debía morir inmediatamente. Ya no tenía opción, incluso si es que llegaba a refugiarse en una ciudad de refugio, ya tenía que ser juzgado y si era hallado culpable, él igual iba a morir, ya porque así estaba establecido por la ley. Ahora, dice el texto que estas ciudades servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Tal tipo de persona, ya que había cometido un asesinato involuntario, necesitaba protección contra el vengador de la sangre. La palabra hebrea para esta frase vengador de la sangre es la palabra goel. Esta palabra goel, ya en su contexto, significa el representante de la familia de la víctima, ya encargado de asegurar que se hiciese justicia, ya, y que la justicia se lleve a cabo contra el asesino del miembro, ¿no es cierto?, de su parentela. Ahora, Dios tenía una pasión por asegurarse de que los asesinos fueran castigados en la ley de Israel. Y en la cultura israelita la responsabilidad final de hacer justicia recaía sobre el goel, es decir, sobre el vengador de la sangre, sobre el familiar designado, quien debía ejecutar, ¿no es cierto?, la sentencia a nombre de la familia. El principio para el castigo capital, ya, o la muerte, ¿no es cierto?, capital, lo vemos en Génesis 9:6. No lo busquen, yo lo voy a leer. En Génesis capítulo 9, el versículo 6, dice así: el que derramare sangre de hombre, dice, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El derecho, ¿verdad?, de Estado de usar la espada contra, ¿no es cierto?, el asesino, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Ya en Romanos capítulo 13, no lo busquen, versículos 3 al 4, ya voy a leerlo yo. Romanos capítulo 13, el versículo 3 al 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios, es decir, la autoridad, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. ¿Ya? Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios delega esta responsabilidad a la autoridad civil. En el Antiguo Testamento, la responsabilidad de hacer justicia recaía en el goel designado, en este familiar designado para ejecutar el castigo. Allá en Génesis 9:6, como vimos, Dios establece el principio de, ¿no es cierto?, del castigo capital, de la muerte capital. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque Dios es celoso en preservar, en cuidar la vida del ser humano, ¿ya? La justicia de Dios. Dios dijo también que los asesinos impunes corrompían la tierra. Ya es interesante, por ejemplo, allá en Números 35, 31 dice: y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Después en el versículo 33 al 34 dice: y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, contaminará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Por lo tanto, para Dios era un asunto tremendamente serio y tremendamente importante. ¿Ya? La sangre inocente derramada en la tierra contamina la tierra. Eso es lo que establece Dios como parte de sus principios. Y aquel que derramara sangre inocente sobre la tierra, esa persona también debía morir. ¿Cuánto más
contaminada será nuestro mundo hoy en día por la mancha de sangre inocente derramada y de asesinos impunes. Increíble. Estuve viendo algunos datos interesantes. En el mundo, fíjate que el año 2019, el año pasado, ya durante todo el año, hubo alrededor de 474.500 asesinatos. Te repito, 474.500 asesinatos. Estoy hablando de asesinatos registrados. Asesinatos que a través de las distintas agencias de cada país fueron registrados. O sea, podemos decir que hay muchos más de 500.000 probablemente asesinatos en el mundo. Al año, estoy hablando del año pasado. Un promedio anual estimado de 1.300 asesinatos cada día. 1.300 asesinatos cada día, es decir, todos los días. Si dividimos el año en 365 días, ¿verdad? Tenemos un promedio de 1.300 asesinatos por día. De hecho, Latinoamérica registró la mayor cantidad de casos en el mundo junto con Sudáfrica. Y los países con mayor cantidad en Latinoamérica fueron, de mayor a menor, primero Honduras. Me llama mucho la atención de esta información. Después Venezuela. Luego Colombia y también Brasil. Tremendo. Interesantemente, el país con menos cantidad de casos en Latinoamérica fue Chile. Sí, fue Chile, nuestro país. Pero escucha esto, con 483 casos de asesinato en el año, durante el 2019. Es decir, un promedio de 1,3 casos por día. Es decir, una persona, ya casi 2 personas mueren asesinadas cada día en nuestro país. Sin duda que la sangre de los asesinados y de la sangre inocente va a clamar ante el Señor. Y nos preguntamos hoy en día por qué nuestra sociedad, por qué nuestra cultura, por qué nuestro mundo está tan mal como está. Bueno, el vengador de la sangre, en el caso del Antiguo Testamento allá en Canaán, seguía al asesino. Tenía todo el derecho de perseguirlo y de asesinarlo porque había quitado la vida de un inocente, de un familiar, es más. Y lo llevaba ante las autoridades para su ejecución. Esto se hacía, según la orden que Dios había dado a Moisés, por medio de 2 o 3 testigos. No era algo caprichoso, era un sistema judicial, ¿no es cierto?, bastante detallado. Tenían que ser 2 o 3 testigos oculares que pudieran confirmar el asesinato. Esto lo vemos en Deuteronomio 17, ya del 6 al 7. Después tú lo puedes buscar. Deuteronomio 17 del 6 al 7 establece que no debía ser una venganza caprichosa, sino más bien una justicia, ¿verdad?, como corresponde. Ahora, puesto que el vengador de la sangre podría levantarse contra una persona responsable de un homicidio involuntario, ya accidente o no intencional, ya en lugar de un asesinato premeditado, ya se establecieron estas ciudades de refugio para proteger a la persona responsable. Luego en Josué capítulo 20, el versículo 4, ya busquemos ahí nuevamente nuestro texto, no lo pierdas, en Josué 24, ya vemos cómo en la entrada a una de estas ciudades de refugio. Dice el texto, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de la ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Es decir, se le iba a dar lugar entre los habitantes, que en su mayoría eran levitas, porque eran ciudades designadas, dadas a los levitas, a las familias de levitas, y ellos debían recibirlas, ellos debían acogerlas, ya debían alimentarlas, debían darle alojamiento, etc. ¿Ya? Luego dice el texto, y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. De acuerdo con la costumbre, los ancianos de la ciudad pasaban mucho tiempo en las puertas de la ciudad. Esos lugares, las puertas de la ciudad, eran algo así como una plaza de armas para aquellos días, donde todas las cosas importantes sucedían. Cuando alguien que estaba huyendo de un vengador de la sangre venía a la ciudad de refugio, él exponía su caso
en las puertas de la ciudad frente a los ancianos, a los líderes de la ciudad en las puertas de aquella ciudad de refugio. Ya dice también el texto, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad. Después de explicar su caso, la persona huyendo podía esperar hallar protección dentro de los muros, dentro de la seguridad de esta ciudad de refugio, aunque debía quedarse allí y vivir en esta ciudad, ya para disfrutar de esa protección. Si a este personaje se le ocurría salir de la ciudad, ya el Goel o el vengador designado lo pillaba y lo podía matar, lo podía, ¿no es cierto?, le podía quitar la vida, ahí iba a ser sin culpa. Es decir, lo único que mantenía segura a esta persona era quedarse dentro de esta ciudad de refugio. Ahora, recuerden, estamos hablando acá de una persona que mató a alguien por un accidente, de manera involuntaria, de una manera que no había ni premeditación ni alevosía. Ya en un accidente, tal vez caminando por un risco, sin darse cuenta, alguien dejó caer una roca y esa roca al caer ya empujó a alguien y cayó, o le cayó en la cabeza y lo mató, o en un accidente laboral, ya, u otro tipo de evento donde la persona accidentalmente fallecía por culpa de alguien. Y cuando este alguien, ¿verdad?, se daba cuenta de lo que había pasado, ya por el temor de una represalia, por el temor de una venganza de la familia de aquella persona muerta, ya esta persona debía refugiarse en una de estas ciudades de refugio. Ahora, en el capítulo 20 de Josué, versículo 5, vemos lo importante de la protección ya contra el vengador de la sangre de estas ciudades de refugio. Dice allí, si el vengador de la sangre le siguiere, ya porque le iba a seguir, estaba estipulado que se hiciera justicia y había que designar a alguien para perseguir esa justicia. Así que si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán los ancianos de la ciudad de refugio, no entregarán en su mano el homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Es decir, el vengador de la sangre tenía que traer testigos, y si estos testigos acreditaban de que esta persona era un homicida involuntario, ya por accidente, esta persona, ¿verdad?, en la ciudad de refugio estaba libre. Ya en la ciudad de refugio podía transitar, podía deambular, pero solamente en esta ciudad. Si se le ocurría salir, el vengador de la sangre podía, sin culpa, quitarle la vida. Ahora, dice también el texto, ¿verdad?, que no debía ser entregado el asesino. Ya no entregarán en su mano al homicida. Así que los líderes de la ciudad de refugio estaban obligados a proteger a aquel que huyó a esta ciudad. El vengador de la sangre no tenía capacidad legal dentro de la ciudad para entregar al asesino a una ejecución. ¿Por qué? Dice, bueno, la razón, aquí el mismo texto 5 lo dice, versículo 5, por cuanto hirió a su prójimo por accidente. No tuvo con él ninguna enemistad antes, o sea, no había una razón para el asesinato, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, esta persona no tenía, o sea, no iba a ser juzgado por asesinato. Israel vemos que tenía un sistema legal muy sofisticado, con juicios basados a menudo en el intento y la premeditación. Es decir, era muy importante la intención con la que se hacía algo. Ahora, en el versículo 6 de nuestro texto allí en Josué 20, vemos que llegaba un momento en que estos asesinos, estos homicidas involuntarios, podían quedar en libertad. Dice el versículo, y quedarán en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Es decir, ¿cuándo quedaba liberado? Cuando el sumo sacerdote designado, de aquel momento, ya que seguramente habitaba en alguna de estas ciudades de refugio, moría. Cuando este sumo sacerdote moría, entonces todos los juicios que hubieran en relación a homicidios involuntarios y personas que estuvieran dentro de esta ciudad de refugio, automáticamente quedaban liberadas, ¿ya? Y podían volver a su ciudad. Ya, vuelvo a insistir
que eran homicidas involuntarios, porque al homicida, al asesino voluntario con premeditación y alevosía, se le debía matar inmediatamente. Una vez que se comprobara su culpabilidad, el Goel debía ejecutar el juicio contra esa persona y quitarle la vida. Ya era la pena capital. Así estaba establecido en las normas y en las leyes de la nación de Israel. ¿Ya? Algo que no conocemos hoy en día. En la mayoría de los países del mundo hoy en día se ha eliminado, abrogado, ¿verdad?, la pena de muerte. Cosa que en realidad no es un principio bíblico haberlo hecho. Ya bíblicamente Dios da tanta importancia, tanta relevancia a la vida y a la justicia, que ésta debía ser preservada y ésta debía ser, ¿no es cierto?, mantenida de una manera de alta estima y debía ser conservada, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la justicia. Ahora bien, dice entonces, ¿verdad?, el texto ya que este asesino involuntario iba a quedar en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Ya, así es que para ser protegido contra el vengador de la sangre, el homicida debía quedarse dentro de los muros de la ciudad de refugio hasta que su caso fuera escuchado por completo por las autoridades adecuadas. Y una vez que esto ocurría, ya esta persona continuaba en la ciudad. Aunque fuese juzgado y decretado como una persona inocente en el sentido de un homicidio involuntario, aún así debía quedarse en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel tiempo. Cuando moría el sumo sacerdote quedaba liberado y podía salir de la ciudad, volver a su tierra natal y quedaba completamente liberado, exculpado de cualquier culpa, de cualquier pena y de cualquier castigo. Ya, incluso si el Goel, ¿no es cierto?, atentaba contra su vida, luego el Goel se transformaba en un homicida, ya, y debía ser muerto. Ya, así es que ya el vengador de la sangre no tenía potestad sobre este individuo. Así que dice el texto, ¿verdad?, entonces el homicida podía volver a su ciudad. ¿Ya? Tras ser declarado inocente de un homicidio por las autoridades apropiadas y después de la muerte del sumo sacerdote, porque debía quedarse igual en la ciudad, el homicida podía regresar a casa y ser protegido contra la ira del vengador de la sangre. Ahora, 6 ciudades fueron establecidas, ya 6 ciudades levitas fueron establecidas para ser ciudades de refugio. Allá en el versículo 7 al 8 de nuestro texto en Josué, estamos en Josué 20, versículos 7 al 8, vemos la selección de estas ciudades. Dice, entonces señalaron a sedes, esta era una, sedes, quizás de ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, español para nosotros, sede de alguna institución, no lo sé, pero se llamaba sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, ya esto es Hebrón, ya era la tercera ciudad, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, recuerda que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés se quedaron al otro lado del Jordán. Ellos también iban a tener ciudades de refugio. Dice, señalaron a Becer en el desierto, al sur, ¿no es cierto?, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, ¿no es cierto?, en la zona más central, y Golán en el norte, en Basán, de la tribu de Manasés. Ya, si tú ves un mapa ya del territorio de Canaán en aquellos días, vemos que estas ciudades de refugio tenían muy buena distribución unas de las otras a lo largo de todo el país. Así es que no importa dónde estuvieras en Israel, no estabas muy lejos de una ciudad de refugio. Es decir, eran lugares accesibles para todo aquel que dentro de la nación de Israel quisiera refugiarse en estas ciudades. En Deuteronomio 19.2, ya algo interesante, Deuteronomio 19.2, no es necesario que lo busquen, puedes poner atención, pero en Deuteronomio 19, ya el versículo 2, dice así, dice lo siguiente, algo interesante también para nosotros. Dice, y te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra de Jehová que tu Dios te da para que las poseas. Después habla de otras 3 ciudades más. Pero mira lo que dice el versículo 3. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad y será para que todo homicida huya allí. Pero interesante lo que dice al principio. Arreglarás los caminos. Esto es importante, ¿ya?
Esto es muy importante, porque aquí se nos dice que los caminos debían ser apropiadamente construidos, arreglados y mantenidos para tener un libre y expedito acceso a las ciudades de refugio. La ciudad no era muy útil si un asesino no podía llegar ahí pronto. Por lo tanto, los caminos a estas ciudades debían ser claramente allanados, arreglados y preparados para tal efecto. ¿Ya? En el versículo 9 dice que el propósito para la ciudad de refugio era establecido claramente. Dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese en ella cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Ahora, las ciudades de refugio no eran solo para el beneficio del israelita, sino también para el extranjero, dice, que morase entre ellos. Es decir, era para todo aquel que estaba en ese territorio, ya sin acepción de personas. La justicia de Dios aplicada para todos, sin parcialidad, sin acepción de personas y sin discriminación, era, ¿no es cierto?, para todos. Estas ciudades de refugio nos hablan algo muy interesante, pero también hacen una analogía muy, muy especial y una ilustración muy significativa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? La Biblia aplica estas ilustraciones de la ciudad de refugio ya al creyente refugiándonos en Dios en cualquier ocasión de necesidad. Hay muchos pasajes que hablan de esto, no sé, el Salmo 46:1, ya lo voy a leer, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Ya? Y esto lo reitera muchas veces a lo largo de toda la Biblia, Dios como nuestro refugio y particularmente Cristo como nuestro refugio eterno. Ya, de hecho, Hebreos 6:18, nuevamente lo voy a leer yo, dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, dice, tengamos un fortísimo consuelo, dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Hay varios puntos de similitud entre estas ciudades de refugios y nuestro Señor Jesucristo. Ya, por ejemplo, tanto Jesús como las ciudades de refugio están al alcance de todos, ya al alcance de toda persona necesitada. Ellos no eran de utilidad a menos que una persona pudiera llegar a este lugar de refugio, estas ciudades. ¿Ya? Cristo está accesible a todo aquel que le busca de corazón. Tanto Jesús como la ciudad de refugio estaban abiertas a todos, no solo a unos escogidos. Ya, aún incluso los extranjeros podían refugiarse en estas ciudades. Nadie debe temer el ser echado de su lugar de refugio en su momento de necesidad. Incluso un extranjero que por accidente hubiera matado a un israelita, sin duda iba a quedar bajo la furia de muchos a su alrededor. Pero este extranjero, confiando en el Señor, podía acudir a alguna de estas ciudades de refugio y hallar justicia, ya si su homicidio fue involuntario, por supuesto. Ahora, tanto Jesús como las ciudades de refugio se convirtieron en un lugar donde aquel en necesidad debía viviría. Ya tú no ibas a una ciudad de refugio en tiempo de necesidad solo para echar un vistazo o para hacer turismo. ¿Ya? Si tú necesitabas llegar a una de estas ciudades era para irte a vivir en aquel lugar. Tanto Jesús como las ciudades de refugio son la única alternativa para aquel en necesidad. Sin esta protección en particular, ¿no es cierto?, serían destruidos. Por lo tanto, Cristo también es un símbolo de aquello. En Cristo estamos seguros. Tanto Jesús como las ciudades de refugio proveen protección solamente dentro de sus límites, dentro de su entorno. Salir de ahí significaba la muerte, la destrucción. Por lo tanto, en el caso de Cristo, solo en Cristo tú encuentras vida. Tanto Jesús como con las ciudades de refugio, la libertad total venía con la muerte del sumo sacerdote. En este caso, Cristo, nuestro sumo sacerdote, murió en la cruz a nuestro favor, en nuestro lugar. Y a través de su muerte, nosotros somos liberados, somos perdonados, ¿no es cierto?, completamente de toda pena, culpa y castigo. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que traspasó el velo para, ¿no es cierto?, darnos libertad. Finalmente, podemos decir que una diferencia, una distinción clara
¿ya? Y crucial entre las ciudades de refugio y Cristo es que las ciudades de refugio solamente ayudaban al inocente, ¿ya? Sin embargo, hoy en día el culpable puede venir a Jesús y aún así encontrar refugio, el refugio del perdón y la salvación de su alma. Y justamente quiero concluir este estudio hablando acerca de esto, ¿ya? Porque Jesucristo es el refugio perfecto, ¿ya? Estas ciudades de refugio que fueron provistas para el homicidio involuntario, allá en Números 35, en Deuteronomio 19, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, en Josué 20, del 1 al 9, que acabamos de estudiar, ¿ya? Vemos una analogía perfecta en cuanto a Cristo como nuestro único refugio perfecto, ¿ya? Puedo decir que Dios, en primer lugar, ofrece libremente oportunidad a todo aquel que quiera, ¿ya? Dios ofrece libremente oportunidad a todo aquel que quiera. En el caso de la ciudad de refugio, cualquier persona podía huir ahí y nadie podía cerrarle las puertas ni echarlo para afuera. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y todo el tiempo que estuviera allí, en la ciudad de refugio, sería salvo. De la misma manera, en Cristo somos liberados. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el Hijo os hará, dice, verdaderamente libres. Todos nosotros estamos en la misma condición que un asesino involuntario. Tal vez tú puedas pensar, sí, pero yo no he matado a nadie. Yo no he hecho nada malo. Sin embargo, mire lo que dijo Cristo en Mateo 5:21. Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto lo vimos, ¿verdad?, establecido en el Antiguo Testamento. Pero el Señor sigue y añade diciendo, pero yo digo, estas son palabras de Jesucristo, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, sí, escuchaste bien, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio o cualquier palabra despectiva a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o cualquier palabra despectiva quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te hago una pregunta? ¿Tú te has enojado alguna vez con alguien? ¿Alguna vez has dicho o has pensado alguna palabra despectiva en un momento de enojo y de ira en contra de alguien? Si es así, según lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, entonces sí, tú eres un asesino. ¿Cómo llamamos a alguien que mata a alguien, inocente o no, voluntariamente o no? Le llamamos un asesino. Bueno, tú también eres un asesino. Yo también en algún momento me he enojado contra alguien y eso, según Dios, se refiere a un asesinato de corazón. A veces cerramos nuestro corazón contra alguien por algún daño, por algún mal que nos hizo. Y nos creemos, ¿no es cierto?, con la libertad de hacerlo así, ¿no es cierto?, de una manera justa, decimos nosotros, ya porque no se lo merece. No se merece mi afecto, no se merece mi cariño, no se merece ni siquiera mi perdón. Bueno, esto nos pone a todos nosotros bajo una condición de juicio. Ahora, la condena del pecado pesa sobre todos. Miren lo que dice, voy a leer yo en Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Y miren lo que dice, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y añade algo más, que si tú dices, no, yo no soy un asesino, bajo ningún punto de vista, nunca me he enojado contra nadie. Pero miren lo que dice acá. Y todos los mentirosos, ¿alguna vez han mentido? Si tú me dices que no, es porque ya estás mintiendo. Dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mire el juicio de Dios, el juicio de Dios. Si tú alguna vez has mentido, ¿en qué te conviertes? ¿Cuántas veces un asesino tiene que matar a alguien para ser un asesino? Solo una vez. ¿Cuántas veces tú tienes que mentir? Y para Dios no hay mentiras ni blancas, ni azules, ni verdes, ni negras. Mentira es mentira. No hay mentiras piadosas para Dios. Aún una exageración o bajarle el perfil a algo puede ser una mentira. O omitir la verdad en un momento cuando debe ser declarada también es considerado mentira. Así es que te puedes mentir incluso a ti mismo.
Así es que la mentira es un pecado y el pecado nos condena. Nos condena, la Biblia claramente dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Ahora bien, la paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte. Y la muerte aquí no está hablando de muerte física, está hablando de algo peor todavía. Sí, hay algo peor que la muerte física, es la muerte espiritual. Es estar separado por la eternidad de Dios en el infierno. Ahora, todos los inconversos algún día comparecerán ante el juez del universo. En Apocalipsis 20:11, pon atención lo que dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Acuérdate del libro de la vida. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, según lo que hicieron en esta tierra. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿te acuerdas que te dije? El que no se halló inscrito en el libro de la vida, esto es como el equivalente a decir, el que no está en una de estas ciudades de refugio, fue lanzado al lago de fuego. Cristo es el único refugio que te puede dar libertad y te puede dar perdón. Dios ofrece justicia a todo aquel que quiera, no solo a algunos escogidos, no solo a algunos seleccionados, sino que a todo aquel que arrepentido de corazón se vuelca a Cristo. Nadie en el Antiguo Testamento podía hacerle nada al que se refugiaba en una de estas ciudades de refugio, ya hasta que hubiera un juicio justo. Su caso debía ser deliberado por los ancianos y con testigos. Y cuando muriera el sumo sacerdote, esa persona quedaba liberada. Solo Jesucristo, quien murió y que resucitó conforme a las Escrituras y a la justicia de Dios, es el único que te puede dar perdón, salvación, justificación y vida eterna en aquel que se refugia en él. Solo Cristo. La Biblia dice ya en Romanos 4, 22 al 25, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos que el que levantó de los muertos a Jesús, lo levantó de los muertos, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Dios ofrece salvación a todo aquel que en Él cree. Dios ofrece salvación a todo aquel que quiera refugiarse en Él por medio de la fe. El vengador de la sangre en el Antiguo Testamento, el Goel, no podía dañarlo. ¿Ya? Si no fuese hallado culpable intencional, quedaría liberado y perdonado permanentemente hasta la muerte del sumo sacerdote. Solo Jesucristo, que es Dios, y quiere y puede salvar tu alma de la condenación del pecado, es la única esperanza para tu alma. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Solo Jesucristo es nuestro único rescate. Él es nuestro único refugio de la justicia de Dios. En 1 Timoteo 2:3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Conviértete a Cristo y hallarás refugio perfecto para tu alma. Vuélcate a Cristo, refúgiate por medio de la fe solo en Él.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, dice: por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. En conclusión, Jesucristo es nuestro refugio perfecto. Dios proveyó en Jesucristo perdón y salvación a todo aquel que arrepentido se convierte a Él por medio de la fe. Clama por la salvación de tu alma y refúgiate en Cristo. Si no sabes cómo hacerlo, busca a alguien que te guíe, algún creyente que te guíe a la luz de la palabra del Señor de cómo obtener la salvación de tu alma. Llámanos por teléfono, contáctate con nosotros o con aquel que te compartió este video. Comunícate con algún creyente y dile: necesito ser salvo y refugiarme en la sangre de Cristo. Solo Cristo te puede salvar. Y a aquellos que ya nos hemos refugiado en Cristo, aquellos que ya hemos nacido de nuevo, aquellos que ya hemos alcanzado el perdón, la salvación y la vida eterna, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo que murió y resucitó a nuestro favor. Recuerda, mantengamos los caminos limpios y despejados para que todos puedan llegar a Cristo libremente. Construyamos puentes si es necesario para que otros puedan también alcanzar refugio en el Señor Jesucristo. Publiquemos a tiempo y fuera de tiempo esta gran noticia de salvación y esperanza que solo podemos hallar en Cristo. Él es el refugio perfecto. Compartamos esta buena nueva, esta noticia de que solo en Cristo hay salvación. Esta salvación es una salvación permanente. La diferencia con la ciudad de refugio del Antiguo Testamento es que era algo temporal, pero en Cristo la salvación es eterna, es para siempre, no se pierde, porque Cristo ya murió y luego resucitó, siendo un Salvador vivo para darnos y otorgarnos un refugio por la eternidad. Así es que si no conoces a Cristo personalmente y tu alma aún no ha sido convertida y perdonada en la sangre de Cristo, vuélcate a Cristo. Y si ya eres un creyente convertido por la gracia de Dios, comparte con otros esta noticia y mantén los caminos libres y despejados para que otros lleguen a Cristo sin problema. Y tú no seas una piedra de tropiezo, un estorbo para que otros conozcan al Señor, sino más bien tú publica a viva voz a todos aquellos que te rodean que solo en Cristo hay salvación. Muy bien, amados hermanos, que Dios les bendiga y esperamos seguirnos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias.